Bueno, vamos a trabajar en materia legal. Fíjense, como dice el título, por cláusulas abusivas, la constructora ubicada en Punta Cana perdió el cliente, perdió el caso y perdió el abogado también, porque empezó con un abogado y terminó con otro. No obstante a eso, le ganamos el caso en buena ley, en derecho, como siempre le decimos a ustedes los clientes, no se dejen amedrentar, no se dejen timar por constructoras que le dicen a ustedes que firme un adendum. Primero llame a su abogado. Óigalo bien, llame a su abogado o llámenos a nosotros o el abogado de su preferencia, pero tiene que ser un abogado que sepa de esta materia de contrato inmobiliario. Miren lo que está pasando. Esa constructora se estaba negando a dar cumplimiento al contrato con una cláusula abusiva que tenía en el contrato y no quería devolver el dinero al cliente. Pues se fue a litigar, el caso fue vía Proconsumidor y terminó perdiendo el caso. Ahora bien, ¿qué está pasando con las cláusulas abusivas? Que el artículo 83 de la ley 35805 del Proconsumidor es bien claro cuando establece que todas las cláusulas que van en contra del consumidor en los contratos de adhesión se consideran que no existen. Óiganlo bien, ¿qué está sucediendo? Que los abogados, pretendiendo que van a ayudar a la constructora preparándole un contrato como un traje a la medida, lo que están haciendo es un daño. Entonces la constructora, cuando ve que no tienen razón, que están en los tribunales o que van en los casos pro consumidor y pierden los casos, entonces ya no confían en el abogado, van a despedir los abogados y el abogado, lamentablemente, por no parársele en dos patas, como decimos en buen dominicano, y decirle a la constructora que no se va a prestar a ese tipo de trabajo para hacer un contrato con cláusula abusiva que perjudican al consumidor y también lo perjudican a ellos porque están perdiendo clientes. Porque cuando se dan estas situaciones, entonces las compañías se desacreditan, la compañía constructora. Así que tengan esto en cuenta, abogado. No se metan en esos problemas. Díganle que no mejora al cliente, que usted no se presta a eso. Y usted va a estar seguro de que el cliente lo va a valorar. Ahora bien, ¿qué dice la norma? El artículo 7 de la resolución 01209 2009 del Consejo Directivo del Proconsumidor establece que en aquellos casos en que alguno de los contratos revisados contenga cláusulas que generen obligaciones contrarias a los derechos del consumidor o usuario, consagrado en la LGPDCU, la Dirección Ejecutiva informará el asunto al proveedor, quien dispone de un plazo de 60 días para modificar la cláusula considerada abusiva. ¿Lo están oyendo? Entonces no entiendo por qué los abogados se equivocan ahí. Si la norma es clara, tienen 60 días, usted tiene que depositar el contrato en Proconsumidor, quienes lo van a revisar y si hay cláusula abusiva en el contrato, le van a dar 60 días a la constructora para que modifique el contrato. Si ustedes se sometieran a ese reglamento, entonces no hubiera tanto problema con los contratos. Ahora bien, ¿qué se considera una cláusula abusiva? Toda cláusula que vaya en perjuicio de los intereses del consumidor en los contratos de adhesión, que de por sí, esos contratos en materia inmobiliaria no son válidos, díganlo bien, ese es otro problema legal, que no son válidos. ¿Por qué? Porque el cliente, el comprador, no tuvo la oportunidad de participar en el contrato para poner su punto de vista y decir qué aceptaba y qué no acepta, si hay que modificar alguna cláusula. Entonces, cuando esto se da, ahí viene el problema, que entonces ya el contrato, al ser de adhesión,
ya no tiene validez prácticamente, porque los contratos en materia inmobiliaria deben ser sinalamáticos. Usted no puede decirle al cliente, al comprador, firme aquí y ya. No, usted tiene la obligación de orientar al comprador, mandarle su contrato previamente antes de que él dé dinero y decirle, este va a ser tu contrato. Si tiene alguna objeción, dánosla por escrito o búscate el abogado para que te asesore. Usted como constructora está en la obligación de decirle al posible comprador que antes de dar dinero busque un abogado para que le revise su contrato. Usted entonces le envía su contrato. Pero si no, entonces usted está vulnerando el derecho que tiene el comprador de estar informado. Y es por ello que estas compañías están perdiendo la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el caso de nosotros, los casos que nosotros llevamos, no hay un caso que hayamos perdido. Y si hayamos perdido uno y no nos acordamos, entonces un cliente que nos lo recuerde, porque son tantos casos que llevamos que imagínese usted, ahora estamos seguros de lo que le estamos diciendo. No firme contrato, primero llame a su abogado, no firme un adendum, no lo firme, primero llame a su abogado para que le oriente. Recuerde que usted sabe leer, nosotros sabemos de ley. Miren, déjenme explicarle algo. ¿Por qué Proconsumidor hace esto y por qué la norma obliga a la constructora a depositar los contratos? Es para Proconsumidor llevar el control de esos contratos y que no hayan cláusula abusiva. Y una vez depositados los contratos en Proconsumidor, no se pueden modificar. O sea, la constructora no puede modificar el contrato porque ya está registrado en Proconsumidor. Y si esto sucediera, entonces no tendría ninguna validez. Es por ello que nosotros sostenemos que Proconsumidor tiene la autoridad suficiente para controlar esos problemas de la constructora. Y si una constructora no deposita el contrato, sencillamente ese contrato no tendría ninguna validez. Así que esperamos que la constructora vayan sometiéndose a la ley, a la legalidad y depositen los contratos y que Proconsumidor le ponga más presión a esas constructoras que se niegan a depositar los contratos, aún ordenándolo la ley. Por ejemplo, ¿ustedes quieren saber de una cláusula abusiva para que la gente entienda? Cuando la constructora le dice a usted, le decía, cuando la constructora le dice a usted que tiene una penalidad en el contrato, de que si usted falla los pagos o rescinde el contrato, si usted no puede seguir pagando, ellos se van a quedar con la totalidad del dinero que usted ha pagado o con el 90% del dinero. En muchos casos, muchos contratos tienen esa cláusula. Sin embargo, si ellos rescinden el contrato por voluntad unilateral, entonces ellos le devolverían a usted un 10% de beneficio del dinero que usted ha pagado. Esa es una cláusula totalmente abusiva. ¿Por qué? Porque hay un desequilibrio en la contratación en perjuicio del comprador, que es la parte vulnerable en el contrato. Toda la prueba que haya que aportar y estén en duda si benefician al comprador o al vendedor, van en contra de la constructora. Óiganlo bien, cualquier cláusula que no se entienda va en perjuicio de la cláusula. Les decía que esas cláusulas que tienen doble sentido y no están bien claras, se interpretan en favor del comprador.